Priez. Restez éveillés. Soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Estamos escuchando la proclamación de la lectura bíblica, antes en lengua italiana y ahora el mismo pasaje bíblico será leído en 8 diferentes idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa Francisco. Ahora mismo lo estamos escuchando en lengua francesa. Pour parler comme je le dois. Parole du Seigneur. Acabamos de escuchar la proclamación del pasaje bíblico en lengua francesa y el mismo pasaje escucharemos ahora en lengua inglesa. Aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que hoy retransmiten esta señal de radio y televisión. Hoy están conectadas con nosotros Radio San Camilo en Perú, Popular Televisión de Cantabria en España, Radio María en Chile, Radio María en Venezuela, Radio María Panamá, Radio La Voz de María de Guayaquil, Radio Magna en Argentina, Cetelmón Televisión en España, Radio Televisión Diocesana España, Radio Paz Miami, y desde los Estados Unidos, Santa Teresita Radio, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión, Radio Misión Católica en Sabana, EWTN y ESNE El Sembrador Nueva Evangelización. Ahora es el turno del sacerdote en alemán. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Brüder und Schwestern, hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist. Seid wachsam, harrt aus und bittet für alle Heiligen. Auch für mich, dass mir das rechte Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, mit Freimut das Geheimnis des Evangeliums zu verkünden. Als dessen Gesandter bin ich in Ketten, damit ich in ihm freimütig zu reden vermag, wie es meine Pflicht ist. Wort des lebendigen Gottes. Escuchemos ahora el mismo pasaje bíblico en nuestro idioma. Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. Orad en toda ocasión con la ayuda del Espíritu. Tened vigilias en que oréis con constancia por todo el pueblo santo. Pedid también por mí, para que Dios abra mi boca y me conceda palabras que anuncien sin temor el secreto designio contenido en el Evangelio, del que soy embajador en cadenas. Pedid que tenga valor para hablar de él como debo. Palabra de Dios. Acabamos de escuchar la proclamación del pasaje de la carta a los Efesios y es el turno de la proclamación en lengua portuguesa. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. También aprovechamos estos momentos para saludar a quienes nos siguen a través de nuestro portal, nuestro canal de YouTube y a través de Facebook Live. Y precisamente desde Facebook Live está hoy conectado con nosotros el CELAN, el Consejo Episcopal Latinoamericano. Nuestro saludo también para ellos. Para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador e prisioneiro, e que eu saiba apregoá-lo publicamente e com desassombro, como é meu dever. Palavra do Senhor. Ahora es el turno de la lengua árabe. Recordamos que durante la audiencia general la palabra es proclamada en diferentes idiomas precisamente para poder llegar a la mayor cantidad posible de personas. Recordamos que estamos transmitiendo la audiencia general del Santo Padre desde la Biblioteca del Palacio Apostólico. Concretamente es la catequesis número 19 de su ciclo de catequesis sobre la oración. على التبشير به كما يجب أن أتكلم كلام الرب. Y finalmente la lectura es proclamada también en lengua polaca. Escuchemos. Bracia, przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych i za mnie,
aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę, dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo jako więzień, ażebym jawnie ją wypowiedział, tak jak winienem. Oto Słowo Boże. Y después de la proclamación del pasaje bíblico en los 8 idiomas diferentes que forman parte de la audiencia general del Papa, nos disponemos a escuchar la catequesis del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Chi prega non lascia mai il mondo alle sue spalle. Quien reza no deja nunca al mundo a sus espaldas. Non raccoglie le gioie, Si la oración no recoge las alegrías y los dolores, las esperanzas y las angustias de la humanidad, un'attività decorativa, se convierte en una actividad decorativa, un atteggiamento superficiale, una actitud superficial, un atteggiamento intimistico. una actitud Tutti intimista. abbiamo bisogno di interiorità. Todos necesitamos di ritirarci in interioridad, uno spazio e un tempo dedicato al nostro retirarnos rapporto en un con Dio. espacio y en un tiempo Ma questo dedicado non a vuol nuestra dire relación con Dios. evadere dalla realtà. Pero esto no quiere decir evadirse de la realidad. Ci prende, ci benedice, En la oración Dios e nos poi toma, ci nos spezza e bendice ci dà. y después nos parte y nos da para el hambre de Il todos. cristiano è chiamato a diventare nelle mani di Dio Todo cristiano está llamado a convertirse en las manos de Dios en pan partido y compartido. Una oración concreta, que no sea una fuga. Così gli uomini e le donne di preghiera cercano la solitudine e il Así los hombres y las mujeres de oración buscan la soledad y el silencio, no para ser molestados, sino para escuchar mejor la voz de A Dios. volte si ritirano dal mondo, A veces se retiran del mundo en lo secreto, en la propia habitación, como recomienda Jesús mismo, pero allá donde están, tienen siempre abierta la puerta de su corazón, una puerta abierta para los que rezan sin saber que rezan, per quelli che non pregano affatto, ma para los portano que no rezan en absoluto, pero llevan dentro un grito sofocado, un'invocazione nascosta. una invocación Per quelli che escondida, hanno sbagliato ed hanno para fallito los nella que vita. se han equivocado y han perdido el camino. Chiunque può bussare alla porta di un orante e trovare Cualquiera in puede lui, llamar a la in lei, puerta de un un orante cuore y encontrar en compassionevole, él o en ella un corazón compasivo que reza sin excluir a nadie. Il nostro cuore e La la oración nostra voce si fa en cuore e nuestro voce corazón y en nuestra di voz gente che non sa pregare o non prega o non vuole pregare. se hace voz de tanta gente que no reza o que no sabe rezar. Il cuore e la voce di questa gente che sale Somos el a Gesù, corazón y la Santo voz Padre, de esta gente come intercessori. como intercesores. Nella solitudine, quello che prega, sia la solitudine di molto tempo, sia la solitudine di mezz'oretta per pregare, si separa da tutto e da tutti per ritrovare En esta soledad, en la oración, aunque sea media hora, se separa de todo y de todos para encontrar todo y a todos en Dios. sulle sue spalle dolori e peccati. Así el orante reza por el mundo entero, llevando sobre sus hombros dolores y pecados. Reza por todos y por cada uno. Es como si fuera una antena de Dios en este mundo, en cada pobre que llama a la puerta, en cada persona que ha perdido el sentido de las cosas. Quien reza ve el rostro de Cristo. Il catecismo scrive El catecismo escribe interceder, pedir en favor de otro, lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. Esto es precioso. Cuando rezamos estamos en sintonía con la misericordia de Dios. Misericordia en frente de nuestros pecados, que con nosotros, que Él es misericordioso con nosotros, pero también misericordia con todos aquellos que han pedido de rezar por ellos. Tenemos que rezar en sintonía con el corazón de Dios. Esto es la oración. En sintonía con la misericordia y con el corazón misericordioso.
En el tiempo de la Iglesia, la intercesión cristiana participa en la de Cristo. Es la expresión de la comunión de los santos. Esto quiere decir que se participa en la intercesión de Cristo cuando yo intercedo por alguien, rezo, porque estoy delante del Padre y el intercesor reza por nosotros. Y reza viendo las llagas de sus manos. Porque Jesús es físicamente con su cuerpo delante del Padre. Y Jesús es nuestro intercesor. Y rezar es un poco hacer como Jesús. Interceder en Jesús al Padre por los demás. Y esto es muy bonito. A la preghiera está a cuore l'uomo. A la oración le importa al hombre. Simplemente el hombre. Quien no ama al hermano no reza seriamente. Alguien puede decir, con odio no se puede rezar, con indiferencia no se puede rezar. La oración solamente se da con un espíritu de amor. Quien no ama hace prueba que reza, pero le manca propio el espíritu que es el amor. En la Iglesia, quien conoce la tristeza o la alegría del otro va más en profundidad de quien indaga los sistemas máximos. Por este motivo hay una experiencia del humano en cada oración, porque las personas, aunque puedan cometer errores, no deben ser nunca rechazadas o descartadas. Cuando un creyente movido por el Espíritu Santo reza por los pecadores, no hace selecciones, no emite juicios de condena, reza por todos y reza también por sí mismo. En ese momento sabe que no es demasiado diferente de las personas por las que reza. Se siente pecador, hace el pecador y reza por todos. La lección de la parábola del fariseo y del publicano es siempre viva y actual. Nosotros no somos mejores que nadie, somos todos hermanos en una comunidad de fragilidad, de sufrimientos y en el ser pecadores. Por eso, una oración que podemos dirigir a Dios es esta. Señor, no es justo ante ti ningún viviente. Esto lo dice un salmo. Señor, ningún viviente delante de ti es justo. Todos somos deudores que tienen una cuenta pendiente. No hay ninguno que sea impecable a tus ojos. Señor, ten piedad de nosotros. Y con este espíritu la oración es fecunda, porque vamos con la verdad delante de Dios a rezar por todos. En cambio, el fariseo rezaba de manera superflua. Te agradezco, Señor, pero yo soy justo, no soy como los demás, yo soy justo. Esto no es oración, esto es mirarse en el espejo. Pero en la realidad no, mirarse al espejo, pero maquillado. El mundo va adelante gracias a esta cadena de orantes que interceden y que son en su mayoría desconocidas, pero no para Dios. Hay muchos cristianos desconocidos que en tiempo de persecución han sabido repetir las palabras de nuestro Señor. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. El buen pastor permanece fiel también delante de la constatación del pecado de la propia gente. El buen pastor continúa siendo padre también cuando sus hijos se alejan y lo abandonan. Persevera en el silencio de pastor también en relación con quien los lleva a ensuciarse las manos. No cierra el corazón delante de quien quizá lo ha hecho sufrir. La Iglesia en todos sus miembros tiene la misión de practicar la oración de intercesión, interceder por los otros. En particular, tiene el deber quien está en un rol de responsabilidad, padres, educadores, ministros ordenados, superiores de comunidad. Como Abraham y Moisés, a veces deben defender delante de Dios a las personas encomendadas a ellos.
En realidad, se trata de mirar con los ojos y el corazón de Dios, con su misma invencible compasión y ternura, rezar con ternura por los demás. Hermanos y hermanas, somos todos hojas del mismo árbol. Cada desprendimiento nos recuerda la gran piedad que debemos nutrir en la oración los unos por los otros. Recemos los unos por los otros. Nos hará bien a nosotros y hará bien a los demás. Gracias. Acabamos de escuchar la catequesis del Santo Padre en italiano. A continuación escucharemos los resúmenes en los 7 idiomas restantes, empezando por el francés, donde cada uno de los monitores explicará que al final de la catequesis se recitará el Padre Nuestro en latín y después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. À la fin de l'audience, nous réciterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes... Estamos escuchando el monitor francés y dentro de poco el pontífice dirigirá sus saludos a los fieles de lengua francesa. Frères et sœurs, une prière qui ne recueille pas les joies et les douleurs, les espérances et les angoisses de l'humanité devient une activité décorative. Nous avons tous besoin de nous retirer dans un espace et un temps consacré à notre relation avec Dieu. Les hommes et les femmes de prière cherchent la solitude et le silence pour mieux écouter la voix de Dieu. Quiconque peut frapper à la porte de la personne qui prie et trouver en elle un cœur plein de compassion. Il y a une expérience de l'humain dans chaque prière, car les personnes, quelles que soient leurs erreurs, ne doivent pas être refusées ou rejetées. Lorsqu'un croyant, mu par l'Esprit Saint, prie pour les pécheurs, il ne fait pas de sélection et n'émet pas de jugement de condamnation. Le monde va de l'avant grâce à ceux qui prient en intercédant. L'Église, dans tous ses membres, a la mission de pratiquer la prière d'intercession, particulièrement ceux qui ont un rôle de responsabilité. Nous sommes tous des feuilles du même arbre. Chacune, lorsqu'elle se détache, nous rappelle que nous devons nous soutenir les uns les autres dans la prière. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sono lieto di salutare le persone di lingua francese. Me complace saludar a las personas de lengua francesa mientras esperamos a Emmanuel, el buen pastor. Tratemos de ser hombres y mujeres que hacen suyos los gozos y los sufrimientos, las esperanzas y las angustias de la humanidad en la oración de intercesión. A todos les doy mi bendición. Ha sido este el saludo del Papa Francisco a los fieles de lengua francesa. Ahora el monitor está traduciendo el saludo del Papa a los fieles franceses. Cherchons à être des hommes et des femmes qui assument les joies et les douleurs, les espérances et les angoisses de l'humanité dans la prière d'intercession. À tous, je donne ma bénédiction. Y ahora damos paso al monitor que en lengua inglesa hará también el resumen en inglés de lo que el Papa ha dicho en su catequesis pronunciada en italiano. Most Holy Father, the English-speaking faithful joining us through the media wish to express to you El tema central de la catequesis del Papa de hoy ha sido la oración de intercesión. Nos ha pedido que, siguiendo el ejemplo y la enseñanza de Jesús, siempre que recemos en silencio y soledad, para escuchar mejor al Señor, no nos escondamos de las necesidades de los demás, sino que abramos nuestro corazón a sus penas y temores. Pues el Catecismo enseña que nuestra oración de intercesión, en comunión con todos los santos, participa de la propia oración de
following the example and teaching of Jesus. Recordamos que el Papa continúa con su ciclo de catequesis dedicado a la oración, un tema sobre el cual había reflexionado anteriormente y que ha decidido retomar tras finalizar el ciclo de catequesis sobre la curación del mundo en este tiempo de pandemia. En la audiencia general, por ejemplo, del pasado miércoles, Francisco habló sobre la oración de petición. La de hoy es el tema oración de intercesión. Y la semana pasada, pues aseguró que no tenemos que escandalizarnos si sentimos la necesidad de rezar, ni de cuando estamos en situación de necesidad de pedir. No hay que tener vergüenza, dijo el Papa Francisco, de rezar. Pero además dijo también que debemos rezar en los momentos felices, no solo en los malos, pues no debemos dar nada por descontado. Like Christ, the Good Shepherd, interceding with his Heavenly Father for all his children, may our own prayer always be attentive to those most in need, and so contribute to the great network of intercession that sustains the life of the world. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluto cordialmente I fedeli di lingua inglese. Prego perché la luce di Saludo cordialmente a los fieles de lengua inglesa. Rezo para que la luz de Cristo ilumine los pasos de nuestro camino de Adviento y disipe la oscuridad del miedo de nuestros corazones. Sobre vosotros y vuestras familias invoco la alegría y la paz del Señor Jesucristo. Dios os bendiga. Ahora el monitor traduce el saludo del Papa a los fieles de lengua inglesa. Upon you and your families I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. A continuación, el monitor de lengua alemana también hará el resumen de la catequesis apenas pronunciada por el Papa en italiano. Die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen. A la oración le importa el hombre, simplemente el hombre, ha dicho el Papa Francisco en su catequesis hace apenas unos minutos, asegurando además que quien no ama al hermano no reza seriamente. En la Iglesia, quien conoce la tristeza o la alegría del otro va más en profundidad de quien indaga los sistemas máximos. Por este motivo, hay una experiencia del humano en cada oración, porque las personas, aunque pueden cometer errores, ha dicho el Papa, no deben ser nunca rechazadas o descartadas. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, die heutige Katechese ist dem fürbittenden Gebet gewidmet. Wer betet, kehrt der Welt nicht den Rücken zu, sondern nimmt Freud und Leid, Angst und Hoffnung der Menschheit ins Gebet hinein. Estamos escuchando al monitor de lengua alemana que está haciendo el resumen de la catequesis que acaba de pronunciar el Papa Francisco en italiano. Un resumen para los fieles alemanes. Lässt den Beter alle und alles in Gott finden. So trägt die ganze Welt vor den Herrn. Betet für alle und jeden Einzelnen und stellt sozusagen eine Antenne für Gott in dieser Welt dar. In jedem Gebet ist die Erfahrung des Menschlichen zugegen, die Schwachheit und das Sündersein, die uns allen gemeinsam sind. Wenn ein Gläubiger, geleitet vom Heiligen Geist, für die Sünder betet, macht er dabei keine Unterschiede. Er betet für alle und auch für sich selbst. Zugunsten anderer zu bitten, ist Aufgabe aller Glieder der Kirche. Und wer ein verantwortungsvolles Amt innehat, Eltern, Lehrer, Geistliche und Obere, ist dazu besonders verpflichtet. In der Zeit der Kirche hat das Fürbittgebet der Christen Teil an der Fürbitte Christi. Es ist Ausdruck der Gemeinschaft der Heiligen. El saludo del Papa a los fieles alemanes. Extiendo un cálido saludo a mis hermanos y hermanas de habla alemana. La intercesión nos une a la oración de Jesús, que intercede con el Padre por todos los hombres. No olvidemos pedir al Señor en nombre de los demás, también por los que nos lastiman. Un feliz Adviento para todos.
Y ahora el monitor transmite el saludo del Papa a los fieles de lengua alemana. Recordamos que estamos transmitiendo la audiencia general del Santo Padre desde la Biblioteca del Palacio Apostólico en este miércoles 16 de diciembre, miércoles de la tercera semana de Adviento. Y ahora es el turno en nuestro idioma español. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, la oración verdadera no nos separa de la realidad. El que reza presenta al Señor los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren. Todos necesitamos tiempos y espacios de silencio y soledad para la relación con Dios, para escuchar su voz. En la oración el Señor nos bendice y nos hace pan partido y repartido para la vida del mundo. La oración de intercesión abre las puertas del corazón de quien reza por los demás. Es una puerta abierta para los que rezan sin saberlo, para los que no rezan, pero esconden un grito sofocado en su interior, para los que se equivocaron y no encuentran el rumbo. Cualquiera puede encontrar en la persona orante un corazón compasivo que ruega por todos sin excluir a nadie. Es como una antena de Dios que está en sintonía con su misericordia y ve a Cristo en los rostros de las personas por las que reza. En la oración experimentamos que todos somos hermanos, que pertenecemos a la misma humanidad frágil y pecadora. El que reza lo hace por todos y también por sí mismo. La Iglesia, en todos sus miembros, tiene la misión de practicar la oración de intercesión, especialmente quienes tienen un rol de responsabilidad, padres, educadores, sacerdotes, superiores de comunidad. Este modo de oración nos ayuda a mirar a los otros con los ojos y el corazón de Dios, con su misma ternura y compasión. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Mañana comenzamos los días mayores de Adviento y la liturgia se centra con mayor énfasis en la preparación de la Navidad. En estos días tan especiales, los animo a dedicar más tiempo a la oración de intercesión. Recemos con mayor intensidad pidiendo unos por otros, en particular por los que más sufren. Que Dios los bendiga. Y el Papa ha hecho llegar en su lengua madre los saludos a todos los fieles de lengua española, de América Latina, España, Estados Unidos y demás personas que se encuentran esparcidas por el mundo. Ahora es el turno del monitor de lengua portuguesa. El monitor lleva al Papa los sentimientos de gratitud y afecto filial de los fieles de lengua portuguesa que siguen la catequesis a través de los medios de comunicación y aseguran al pontífice sus oraciones por sus intercesiones como pastor de la Iglesia Universal. Además, anuncia que al final de la audiencia se recitará el Padre Nuestro en latín y el Papa impartirá la bendición apostólica a todos, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Antes, pelo contrário, o leva a abraçar as alegrias e dores, esperanças e angústias da humanidade. De fato,
Embora muitos busquem o silêncio e a solidão para a sua oração, não o fazem por razões intimistas ou para fugir da realidade, mas para escutar melhor a voz de Deus que chama cada cristão a se oferecer aos outros, como pão partido e partilhado. A oração faz com que os nossos corações sejam mais compassivos e atentos às necessidades dos outros, sem excluir ninguém. Intercede por todos e cada um, convertendo-se numa espécie de antena de Deus neste mundo. Muitas vezes, o Espírito Santo inspira o fiel a interceder pelos pecadores, defendendo-os diante de Deus, como fizeram Abraão y Moisés, sabiéndose reconocer. Es importante que durante la audiencia general, bueno, pues los diferentes monitores en los diferentes idiomas hacen una traducción para los fieles de ese idioma de lo que ha dicho el Papa Francisco en italiano, de la catequesis del Papa, pues precisamente para llegar a la mayor cantidad posible de personas. Extiendo un cordial saludo a los fieles de habla portuguesa. Queridos hermanos, la oración durante el tiempo de Adviento nos ayuda a recordar que no somos más justos o mejores que los demás, sino que todos somos pecadores que necesitan ser tocados por la misericordia de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. Ha sido el saludo del Papa a los fieles de lengua portuguesa de África, Brasil y Portugal. Ahora el monitor en portugués está traduciendo las palabras, el saludo que acaba de pronunciar el Papa Francisco. Somos todos pecadores necessitados de ser tocados pela misericórdia de Deus. Sobre cada de vós desça a bênção do Senhor. Ahora es el turno del monitor de lengua árabe, que llevará también al Santo Padre el afecto de los fieles y hará un resumen de su catequesis. Recordamos que el Papa ha dicho también hoy que cuando un creyente, movido por el Espíritu Santo, reza por los pecadores, no hace selecciones, no emite juicios de condena, reza por todos. Y reza también por sí mismo. En este momento sabe que no es demasiado diferente de las personas por las que reza. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في صلاة الشفاعة. قال: الإنسان المصلي هو من يذكر في صلاته أفراح البشرية وأحزانها وأمالها ومخاوفها، فهو إذا سعى إلى العزلة والصمت لا يفعل ذلك حتى لا يزعجه أحد، بل لسماع صوت الله بشكل أفضل. فكل من يطرق بابه يجد فيه قلبا رحيما يصلي له وللجميع دون أن يستثني أحدا. El Papa además también ha dicho que todos somos hojas del mismo árbol. Cada desprendimiento, ha dicho el Papa, nos recuerda la gran piedad que debemos nutrir en la oración los unos por los otros. Ha dicho que la Iglesia, en todos sus miembros, tiene la misión de practicar la oración de intercesión. Y en particular, además, ha dicho que tiene el deber quienes, pues tienen un rol de responsabilidad: padres, educadores, ministros ordenados, superiores de comunidad, como Abraham y Moisés. A veces deben defender, ha dicho el Papa, delante de Dios a las personas encomendadas a ellos. En realidad se trata de mirar con los ojos y el corazón de Dios con su misma invencible compasión y ternura. Ha dicho además, debemos orar con ternura. الجميع مدعو إلى صلاة الشفاعة ولا سيما الأهل والرؤساء والمعلمون والكهنة وكل مسؤول، وعليهم أن ينظروا دائما بعين الله وبقلبه وبحنانه ورأفته. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
Saludo i fedeli di lingua araba. Siamo tutti foglie del medesimo Saludo a los albero. fieles de lengua árabe. Todos somos hojas del mismo árbol. Cada desprendimiento nos recuerda la gran piedad que debemos alimentar en la oración por los demás. Vi benedica a tutti e vi protegga sempre da ogni male. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Ha sido el saludo del Papa en lengua árabe y ahora el monitor está haciendo la traducción para los fieles. تذكرنا بالرحمة الكبيرة التي يجب أن نتحلى بها في صلاة بعضنا لبعض ليبارككم الرب جميعا وليحميكم دائما من كل شر. Y vamos llegando al final de esta audiencia general, en la cual también el monitor de lengua polaca, como vemos en imágenes, está haciendo la síntesis de la catequesis del Papa Francisco de hoy, centrada en la oración de intercesión. Francisco nos ha recordado que el buen pastor permanece fiel también delante de la constatación del pecado de la propia gente. Continúa siendo padre también cuando sus hijos se alejan y lo abandonan. Persevera en el servicio de pastor, también en relación con quien lo lleva a ensuciarse las manos y no cierra el corazón, ha dicho el Papa Francisco, delante de quien quizá lo ha hecho sufrir. Nie oznacza to jednak ucieczki od rzeczywistości, gdyż ludzie, którzy się modlą, nigdy nie są obojętni na sprawy świata. Ludzie modlitwy czasami wycofują się ze świata w tajemnicę swojej izdebki, jak zaleca sam Jezus, ale drzwi ich serca są zawsze szeroko otwarte dla wszystkich. Każdy może zapukać do drzwi człowieka modlitwy i znaleźć w nim współczujące serce, które nikogo nie wyklucza. W ten sposób człowiek modlitwy modli się za cały świat, niosąc na swych ramionach cierpienia, grzechy oraz radości każdego człowieka. Świat idzie naprzód dzięki temu łańcuchowi modlących się ludzi. Kto nie miłuje swojego brata, ten nie modli się na serio. Kiedy osoba wierząca modli się za grzeszników, nikogo nie eliminuje i nie wydaje wyroków potępienia, a jednocześnie uświadamia sobie, że nie różni się zbytnio od... Estamos transmitiendo la audiencia general del Papa Francisco desde la Biblioteca del Palacio Apostólico en este 16 de diciembre, miércoles de la tercera semana de Adviento. Modlitwa wstawiennicza szczególnie jest obowiązkiem każdego, kto ponosi odpowiedzialność. Se realiza desde la biblioteca como una de las medidas de contención a także przełożonych por la pandemia de COVID-19. Taka modlitwa uczy patrzeć na innego człowieka oczami i sercem Boga, z Jego współczuciem i czułością. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi wszystkich Polaków w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Oggi inizia la novena. Saludo cordialmente a todos los polacos. Hoy comienza la novena al Niño Jesús. Que San José os acompañe de manera especial en el camino de Adviento de este año. Que el divino niño que vio en él la ternura de Dios llene vuestros corazones, especialmente en estos tiempos difíciles, con la certeza de que nuestro Padre Celestial es un Dios de ternura, que es bueno para todos y su misericordia se extiende a todos sus hijos. Os bendigo de corazón. Ha sido el saludo del Papa Francisco a los fieles polacos. Ahora el monitor te está traduciendo el saludo del Papa que acabamos de escuchar. Niech Boże Dzieciątko, które widziało w nim czułość Boga, napełni wasze serca, szczególnie w tych trudnych czasach, pewnością, że nasz Ojciec Niebieski jest Bogiem czułości, że jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieci. Z serca wam błogosławię. Y por último,
escuchamos los saludos a los fieles de lengua italiana. Los fieles de lengua italiana, conectados a través de los medios de comunicación, desean expresarles sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intercesiones de su universal ministerio apostólico. Y en la conclusión de esta audiencia recitaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, extensible de modo especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. Saludos cordialmente a los fieles de lengua italiana. Me gustaría exhortar a todos a acelerar el paso hacia la Navidad, la verdadera Navidad, es decir, el nacimiento de Jesús. Este año nos esperan restricciones e inconvenientes, pero pensemos en la Navidad de la Virgen María y de San José. No fue todo de color de rosa. Cuántas dificultades, cuántas preocupaciones. Sin embargo, la fe, la esperanza y el amor los guiaron y sostuvieron. Que lo mismo nos pasa a nosotros y también que nos ayude esta dificultad a purificar un poco el modo de vivir la Navidad, de festejar, sobre todo con el consumismo, que sea más religioso, más auténtico, más verdadero. Finalmente, como siempre, me dirijo a los ancianos, a los jóvenes, los ancianos y los recién casados. Deseo que cada uno de vosotros acoja la gracia de estos días, que se convierta en consuelo para vosotros, los ancianos. Y mientras escuchamos al monitor que lee la lectura en lengua francesa, nosotros, desde los estudios de Radio Vaticana, Vatican News, los saludamos. Ante los micrófonos hoy María Cecilia Mutual, con la asistencia técnica de Gustavo Messina y en la coordinación el padre Felipe Herrera. Parole du Señor. Acabamos de escuchar la proclamación del libro del Éxodo en lengua francesa que nos habla de Moisés, que trata de evitar que el Señor no desate su ira contra el pueblo judío que había pecado adorando un becerro de oro. Y el mismo pasaje lo escuchamos ahora en lengua inglesa. Aprovechamos estos instantes para saludar a las radios y televisiones que están conectadas con nosotros. Ellas son Radio Marién de la República Dominicana, Radio María Venezuela, Radio La Voz de María Guayaquil de Ecuador, Radio Paz de Miami, EWTN Santa Teresita Radio de Estados Unidos, Radio Inmaculada de Galveston, Setelmont TV, Popular TV de Cantabria, EWTN TV, ESNE TV El Sembrador y Radio Televisión Diocesana de Toledo. Y ahora hace lo mismo el sacerdote proclamando el pasaje bíblico en alemán. Denk an deine Knechte, an Abraham, Isaak und Israel. Da ließ sich der Herr das Unheil reuen, das seinem Volk angedroht hatte. Wort des lebendigen Gottes. Escuchemos ahora el mismo pasaje bíblico en nuestro idioma. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios: ¿por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios. Y acabamos de escuchar la proclamación del capítulo 32 del libro del Éxodo, versículos del 11 al 14. Moisés tentou aplacar o Senhor, seu Deus, dizendo-lhe: ¿por qué, Senhor? Y es el turno de la proclamación en lengua portuguesa. Com vosso poder e a força de vossa mão, aplaque-se o vosso furor, e abandonai vossa decisão de fazer o mal ao vosso povo. Lembrai-vos de Abraão, de Isaque
e de Israel, vossos servos. E o Senhor se arrependeu das ameaças que tinha proferido contra o seu povo. Palavra do Senhor. Damos ahora el paso al mismo pasaje bíblico en lengua árabe. فاسترضى موسى الرب إلهه وقال يا رب لما يضطرم غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد قديرة ارجع عن اضطرام غضبك واعدل عن الإساءة إلى شعبك واذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك فعدل الرب عن الإساءة التي قال إنه ينزلها بشعبه كلام الرب. Y hemos escuchado cómo Moisés trata de evitar que el Señor desate su ira contra el pueblo judío que había pecado, adorando un becerro de oro fundido, y le recuerda la promesa que les hizo a Abraham, Isaac e Israel, multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y darles la tierra prometida. Y finalmente, la lectura del libro del Éxodo es proclamada también en lengua polaca. Escuchemos. Na Twój lud. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. Oto Słowo Boże. Y después de la proclamación de este pasaje bíblico en las diferentes lenguas que forman parte de la audiencia general del Papa, nos disponemos a escuchar la catequesis del Santo Padre en este nuevo ciclo de catequesis dedicado a la oración. Nel nostro itinerario sul tema della preghiera ci stiamo rendendo conto. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En nuestro itinerario sobre el tema de la oración, nos estamos dando cuenta de que Dios nunca amó tratar con oradores fáciles, y ni siquiera Moisés será un interlocutor débil desde el primer día de su vocación. Cuando Dio lo chiama, Mosè è umanamente un fallito. Cuando Dios lo llama, Moisés es humanamente un fracasado. El libro del Éxodo nos lo representa en la tierra de Madián como un fugitivo. De joven había sentido piedad por su gente y había tomado partido en defensa de los oprimidos, pero pronto descubre que, a pesar de sus buenos propósitos, de sus manos no brota justicia, si acaso violencia. He aquí los sueños de gloria que se hacen trizas. Moisés ya no es un funcionario prometedor, destinado a una carrera rápida, sino alguien que se ha jugado las oportunidades y ahora pastorea un rebaño que ni siquiera es suyo. Y es precisamente en el silencio del desierto de Madián donde Dios convoca a Moisés a la revelación de la zarza ardiente. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. A Dios que habla, que le invita a ocuparse del pueblo de Israel. Moisés opone sus temores y objeciones. No es digno de esa misión. No conoce el nombre de Dios. No será creído por los israelitas. Tiene una lengua que tartamudea. Y así tantas objeciones. La palabra que florece más a menudo de los labios de Moisés en cada oración que dirige a Dios es la pregunta ¿por qué?
¿por qué me has Perché enviado? vuoi liberare questo popolo? ¿Por qué quieres liberar a este pueblo? El por qué. Nel Pentateuco c'è perfino un En el passaggio Pentateuco hay, de hecho, un pasaje dramático en el que Dios reprocha a Moisés su falta de confianza, che gli impedirà falta que le impedirá la entrada en la tierra prometida. con questi timori, con questo cuore che spesso vacilla, Con estos temores, con este corazón que a menudo vacila, pregare Mosè. Anzi, Mosè appare uomo come Moisés parece un hombre como nosotros, y esto sucede a nosotros. Cuando tenemos dudas, pero ¿cómo podemos orar? No nos viene de rezar. ed è per questa sua debolezza, Y es por su debilidad, más que por su fuerza, por lo que quedamos impresionados. di trasmettere la legge al suo popolo, Encargado por Dios de transmitir la ley a su pueblo, fundador del culto divino, mediador de los misterios más altos, no por ello dejará de mantener vínculos estrechos con su pueblo, nell'ora della tentazione, especialmente en la hora de la tentación y del pecado, siempre cerca del pueblo. mai ha perso la memoria del suo popolo. Moisés jamás ha perdido la memoria de su pueblo, y esta es la grandeza de los pastores. Non dimenticare il popolo, No se olviden del pueblo, dimenticare le radici. no olvidar las raíces. Come Paolo Y como Pablo dice al suo amato dice a su amado giovane vescovo joven obispo Timoteo, ricordati di tua mamma, recuérdate de tu nonna, madre y de tu abuela, delle tue radici, de tus raíces, de tu pueblo. Mosè è tanto amico di Dio da poter parlare Moisés con es tan lui amigo de Dios faccia como a para faccia. poder hablar con Él E cara a resterà cara, tanto amico degli y será uomini tan da amigo de provare los hombres misericordia como per i para loro sentir peccati, misericordia por sus per le loro pecados, tentazioni, por sus per le tentaciones, improvvise por la nostalgie nostalgia che gli repentina esuli rivolgono que al los passato, exiliados ripensando sienten por quando el erano in pasado, Egitto. pensando en cuando estaban en Egipto. Mosè non rinnega a Dio, Moisés no reniega a Dios, ma neppure rinnega il suo popolo. ni siquiera y tampoco reniega a su pueblo. Es coherente con su sangre, È coerente con la voce di Dio. es coherente con la voz de Dios. Mosè non è dunque condottiero autoritario e Moisés despotico. no es, por lo tanto, un líder autoritario y despótico. Es más, el libro de los números lo define como un hombre muy humilde, más que hombre alguno sobre la faz de la tierra. A pesar de su condición de privilegiado, Moisés no deja de pertenecer a ese grupo de pobres de espíritu que viven haciendo de la confianza en Dios el consuelo de su camino. Es un hombre del pueblo. Così il modo più proprio di pregare di Mosè sarà Así, el modo más propio de rezar de Moisés será la intercesión. la sua fede in Dio. Su fe en Dios se funde con el sentido de paternidad que cultiva por su pueblo. La escritura lo suele representar con las manos extendidas hacia arriba, hacia Dios, para hacer de puente con su propia persona entre el cielo y la tierra. Incluso en los momentos más difíciles, incluso el día en el que el pueblo repudia a Dios y a él mismo como guía para hacerse un becerro de oro, Moisés no es capaz de dejar de lado a su pueblo. Es mi pueblo, tu pueblo, es mi pueblo. Non rinnega No reniega Dio né del popolo. ni a Dios ni al E dice a pueblo. Dio, questo popolo Dice a Dios, este pueblo ha cometido un gran pecado si sono fatti un Dio d'oro. al hacerse un Dios de oro. Se tu perdonassi il loro peccato, Con todo, si te dignas perdonar su pecado, se tu y non si no, perdonassi questo peccato,
si tú no perdonas este pecado, cancellami dal tuo libro che hai scritto. bórrame del libro que has Mosè escrito. non negozia il popolo. Moisés no negocia el pueblo, es el puente, es el intercesor, las dos cosas. El pueblo es de Dios y Él está en el medio. No vende a su gente para hacer carrera. No es un trepador, es un intercesor para su gente, para su casa, para su historia, para su pueblo y para Dios, que lo ha llamado. Es el puente. Che bel esempio Qué hermoso ejemplo per tutti i pastori para todos los pastores, che devono essere ponte. que tienen que ser puente. Si chiama pontifex. Por eso se llama pontifex, puente. Los pastores son puentes Quale appartengono entre el pueblo al cual pertenecen appartengono per vocazione. y Dios, Così è al Mosè. cual pertenecen por vocación. Y así es Moisés. Perdona, Signore, il loro peccato. Perdona, Señor, sus Altrimenti, pecados. se tú no Si no, si tú no perdonas, Cancellami dal tuo libro cancélame che hai scritto. del libro que has Non escrito. voglio fare carriera con il mio popolo. No quiero hacer carrera con mi Questa è pueblo. la preghiera che i veri credenti Y esta es la coltivano oración que los verdaderos nella loro creyentes cultivan vita. Anche en su vida se espiritual. sperimentano Incluso si experimentan los defectos de la gente y su lejanía de Dios, questi oranti non le estos condannano, orantes no los condenan, non li rifiutano. no los rechazan. L'atteggiamento dell'intercessione è proprio dei santi che a La imitazione actitud de di Gesù intercesión es sono propia de los ponti. santos que a imitación de Dio e il Jesús suo son popolo. puentes entre Dios y Mosè su in questo pueblo. senso è Moisés, stato il en più este grande sentido, profeta di Gesù, ha sido el profeta más grande de avvocato Jesús, e nuestro intercessore. abogado e intercesor. Anche oggi También hoy, Gesù è il pontifex, il ponte fra noi e il Padre. E Gesù intercede Jesús es el per pontífex, el puente entre Dios Padre y nosotros. la nostra salvezza e Nos intercede. hace, intercede por nosotros. Mosè figura di Gesù intercessore. Y Moisés es figura de Jesús intercesor. Prega per noi. Hoy Jesús reza por nosotros, intercede por nosotros. Mosè ci sprona a pregare con il medesimo ardore di Moisés nos anima a rezar con el mismo intercedere ardor per que il mondo, Jesús, a interceder por el mundo, a recordar que éste, a pesar de sus fragilidades, pertenece siempre a Dios. Tutti appartengono a Dio. Todos pertenecen a Dios. I più brutti peccatori, Los más terribles la gente pecadores, più malvagia, la gente más i malvada, dirigenti più corrotti, los dirigentes más corruptos, di Dio. son hijos de E Dios. Gesù Y sente Jesús questo e intercede. siente esto e intercede. E il mondo vive e prospera grazie alla Y el mundo benedizione vive del y giusto. prospera gracias a la bendición del justo, a la oración de Questa piedad. preghiera di pietà che il santo, Esta il oración giusto, de piedad que el santo, l'intercessore, el justo, el intercesor, el sacerdote, el obispo y el papa, el laico qualsiasi battezzato, y cualquier eleva bautizado incessantemente eleva per incesantemente por los hombres, en todo lugar y en todo tiempo de la historia. Pensiamo Pensemos a Mosè, en Moisés, intercessore. intercesor. Quando ci viene voglia di condannare Y cuando nos qualcuno, viene ganas de ci condenar a arrabbiamo alguien dentro. y nos enojamos adentro, Arrabbiarsi va bene, porque enojarse hace bien, es un poco de salud, condannare no pero va condenar no hace bien. bene. Ti arrabbi, cosa devi fare? Tú te enojas y ¿qué debes hacer? Ci aiuterà tanto. Va, Gracias. intercede por aquel, nos ayudará tanto. Très Saint-Père, les fidèles de langue française, reliés par les moyens de communication, sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne. Y ahora el monitor en lengua francesa lleva al Santo Padre el saludo À la fin de los fieles de lengua francesa y le asegura que lo acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia.
Al final de este encuentro, dice el monitor, se recitará el Padre Nuestro en latín y después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Celui-ci est quelqu'un qui a échoué, un fugitif. Invité à prendre Y ahora el monitor hace el resumen de la catequesis del Santo Padre en francés, catequesis que acabamos de escuchar y en la cual el Santo Padre Francisco explicó que la actitud de Moisés era la intercesión y como Jesús puente entre Dios y su pueblo. Él, dijo el Santo Padre, nos anima a rezar con el mismo ardor que Jesús a interceder por el mundo, a recordar que éste, a pesar de sus fragilidades, pertenece siempre a Dios. Nous sommes plus touchés par sa faiblesse que par sa force. Il est à la fois un ami de Dieu, pouvant lui parler face à face, et un ami des hommes, pour qui il intercède. Le livre des Nombres le définit comme l'homme le plus humble que la terre ait porté. Il ne cessera pas d'appartenir à ces pauvres en esprit, qui vivent en faisant de la Y confiance. el monitor recuerda que el libro de los Números definió a Moisés como el hombre más humilde sobre la faz de la tierra, que no dejará de pertenecer a esos pobres de espíritu que viven haciendo de la confianza en Dios el viático de su Qui, à viaje. l'image de Jésus, sont des ponts entre Dieu et son peuple. La actitud de intercesión es la característica de los santos, que a imagen de Jesús son puentes entre Dios y su pueblo. El mundo vive y prospera a través de la bendición de los justos, a través de la incesante oración por los hombres, en todos los tiempos y en todos los lugares de la historia. Venerdì prossimo celebreremo la solennità del cuore di Gesù. Saludo cordialmente a los fieles de lengua francesa. El próximo viernes celebraremos la solemnidad del corazón de Jesús. No tengan miedo de presentarle todas las intenciones de nuestra humanidad sufriente, sus miedos, sus miserias. Que este corazón lleno de amor por la humanidad dé esperanza y confianza a todos. Que Dios los bendiga. Y el monitor traduce ahora el saludo del Papa a los fieles franceses. Nous célébrerons la solennité du cœur de Jésus. N'ayons pas peur de lui présenter toutes les intentions de notre humanité qui souffre, ses peurs, ses misères. Que ce cœur plein d'amour pour les hommes donne à chacun l'espérance et la confiance. Que Dieu vous bénisse. Y ahora damos paso al monitor que en lengua inglesa hará llegar los saludos afectuosos de los fieles ingleses al Papa Francisco y hará seguidamente el resumen en inglés de lo que el Papa ha dicho en su catequesis. And to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will recite the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his Y el apostolic monitor explica que al final del encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín y después el Santo Padre impartirá su bendición apostólica. of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on prayer, we now consider the prayer of Moses. The book of Exodus portrays Moses from a human point of view as a failure. Yet, at a certain point in his life, he encounters God in the wilderness. From a burning bush, the Lord calls Moses to return to Egypt in order to lead his people to freedom. But Moses, faced with the majesty of Almighty God and his demands, resists the call, protesting his unsuitability for such a great task. Nevertheless, God entrusts him with the responsibility of conveying the divine law to the people of Israel, and Moses becomes their great intercessor, especially when they are tempted or have sinned. With hands outstretched to God, Moses makes of himself a kind of bridge between earth and heaven. Y el monitor, refiriéndose a la catequesis del Santo Padre,
afirma que Moisés se convierte en su gran intercesor, especialmente cuando son tentados o han pecado. Y con las manos extendidas hacia Dios, Moisés hace de sí mismo una especie de puente entre la tierra y el cielo, suplicando por el pueblo cuando más lo necesita. Saluto i fedeli di lingua inglese collegati attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Saludo a los fieles de lengua inglesa conectados a través de los medios de comunicación social. Invocó sobre ustedes y sus familias la alegría y la paz del Señor. Que Dios los bendiga. Y el monitor traduce el saludo del Papa a los fieles de lengua inglesa. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, A continuación, el monitor de lengua alemana hará el resumen de la catequesis apenas pronunciada por el Papa en italiano. En este momento dirige al Santo Padre los saludos de los fieles de lengua alemana. Zum Schluss dieser Übertragung beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Blicken wir im Rahmen unserer Katechesen über das Gebet auf die Gestalt des Mose. So wird deutlich, dass Gott keineswegs die unkomplizierten Beter bevorzugt. Mose war trotz der ihm eigenen Demut ein bisweilen recht hartnäckiger Dialogpartner. Gott lässt sich auf sein Fragen und Nachfragen ein, auch wenn er bisweilen erzürnt ist über das mangelnde Vertrauen von Mose. Schon bei seiner Berufung am brennenden Dornbusch bringt dieser allerlei Ausflüchte vor. Er verhandelt geradezu mit Gott. Mose ist so vertraut mit Gott, dass er von Angesicht zu Angesicht mit ihm sprechen kann. Ebenso nahe ist er den Menschen. Er empfindet Mitleid angesichts ihrer Sünden und tritt immer wieder vermittelnd beim Herrn für das Volk ein. Sein Gebet wird zum ergreifenden Bild des fürbittenden Gebetes, das sich in Jesus Christus, dem einzigen Mittler zwischen Gott und den Menschen, vollenden wird. Selbst in den schwierigsten Momenten, zum Beispiel als das Volk sich von Gott und dem von ihm Y el bestimmten monitor en lengua alemana habla de la catequesis del Papa Francisco y de Moisés dice que está tan cerca del pueblo, siente compasión por sus pecados e intercede una y otra vez con el Señor por su pueblo. Su oración se convierte en una imagen conmovedora de la oración de intercesión que se completará en Jesucristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Saluto cordialmente i fedeli di lingua tedesca. Mosè non prega per se stesso. Saludo cordialmente a los fieles de lengua alemana. Moisés no reza por sí mismo, reza por los demás. Se convierte en el gran intercesor del pueblo de Dios. También nosotros debemos comprender que nunca estamos ante Dios solo como individuos, sino también como miembros de la Iglesia e hijos de la única familia humana. Esto también debería ser visible en nuestro modo de rezar, los unos por los otros. Que Dios los bendiga. Y el monitor transmite ahora el saludo del Papa a los fieles de lengua alemana. Machen auch wir uns bewusst, dass wir nie nur als Einzelne, sondern immer in der Gemeinschaft der Kirche vor Gott stehen, mehr noch, dass wir alle Söhne und Töchter der einen Menschheitsfamilie sind. Das soll auch an unserem Gebet füreinander sichtbar werden. Gott segne euch. Y seguimos ahora con la catequesis, ahora en nuestro idioma. Los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia.
Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, en nuestro itinerario sobre el tema de la oración, nos damos cuenta que a Dios le gusta tratar con personas a veces difíciles. Y lo comprobamos con Moisés. Cuando Dios lo llamó, Moisés era humanamente un fracaso. El libro del Éxodo lo describe como un fugitivo en la tierra de Madián, después de haber defendido a uno de su pueblo. Sus sueños de gloria se esfumaron. Moisés ya no era un funcionario prometedor, sino un fracasado que pastoreaba un rebaño que ni siquiera le pertenecía. Y es precisamente en el silencio del desierto donde Dios se le reveló en la zarza ardiente. Yo soy el Dios de tus padres, le dijo, y le encomendó la liberación de Israel. Moisés presentó a Dios sus temores, sus objeciones, y ante la misión que le confería de volver a Egipto y ocuparse de su pueblo que sufría, no se consideraba digno de esa tarea, tartamudeaba, no conocía el nombre de Dios para presentarse ante los israelitas. Su oración estaba siempre cargada de ¿por qué? ¿Por qué me enviaste? ¿Por qué quieres liberar a esta gente? Esta falta de confianza en Dios le impidió entrar en la tierra prometida. Con estos miedos y vacilaciones, vemos en Moisés a un hombre como nosotros. Y Dios, sin embargo, le confió grande responsabilidad. Y a pesar de ella, supo mantener lazos de solidaridad con su pueblo. Moisés era tan amigo de Dios que hablaba con él cara a cara y siguió siendo tan amigo de los hombres que tenía misericordia por sus pecados y rezaba por ellos. Su oración era de intercesión, siendo esta la verdadera plegaria de los creyentes, que a pesar de sus fragilidades tratan de ser puentes entre Dios y su pueblo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Pasado mañana, el viernes, celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y vinculada a esta fiesta se encuentra la jornada de santificación sacerdotal. Los animo a rezar por los sacerdotes, por vuestro párroco, por aquellos que están cerca de ustedes y que conocen, para que a través de vuestra oración el Señor los fortalezca en su vocación, los conforte en su ministerio y sean siempre ministros de la alegría del Evangelio para toda la gente. Que Dios los bendiga. Y el Santo Padre ha hecho llegar en su lengua madre los saludos a todos los fieles de lengua española, de América Latina, América Central, del Norte, España y demás fieles esparcidos por el mundo, animándolos a orar por los sacerdotes pasado mañana en la jornada de la santificación sacerdotal. Y ahora es el turno del monitor en lengua francesa. No final do encontro, rezaremos o Pai Nosso em latim. E depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com um pensamento especial às crianças, aos idosos e a quantos passam por dificuldades. Resumo da catequese desta manhã. Continuando a catequese sobre a oração, hoje refletiremos sobre a figura de Moisés. No momento em que Deus o chama para salvar o seu povo, Moisés não se apresenta como um interlocutor fácil.
para além do fato de que se encontrasse num estado de fracasso humano por ter tido que fugir do Egito, após cometer um ato de violência defendendo um hebreu oprimido, quando Deus se revela diante dele na sarça ardente, Moisés no deja de Y mientras escuchamos al monitor que pronuncia la síntesis de la catequesis del Papa de este miércoles 17 de junio, recordamos que el Santo Padre inició el pasado 6 de mayo este nuevo ciclo de catequesis centrado en el tema de la oración. En la audiencia general del primer miércoles de junio dedicó su reflexión a la figura del patriarca Abraham, quien vivió la oración en continua fidelidad a la palabra de Dios. Mientras que el pasado miércoles 10, Francisco reflexionó sobre la figura de Jacob, que después del encuentro con Dios obtuvo un corazón nuevo. A não condenar os outros nas suas fraquezas, mas a interceder como verdadeiros advogados e pontes, movidos por piedade e pela certeza que o mundo prospera graças à bênção e à oração do justo a favor dos homens. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Mi incoraggio con Dirijo un cordial saludo a los fieles de lengua portuguesa. Los animo a que, con su oración de intercesión y su ejemplo de vida cristiana, se conviertan en luz para sus hermanos y hermanas, especialmente para los que están en la oscuridad de su fragilidad, para que se dejen iluminar por la misericordia divina. Que Dios los bendiga. Dirige uma cordial saudação aos fiéis de língua Y portuguesa. el monitor traduce las palabras del Papa a los fieles de lengua portuguesa de África, Brasil y Portugal. Luz para os irmãos, especialmente para aqueles que se encontram na escuridão das suas fraquezas, de modo que se deixem iluminar pela misericórdia divina. Que Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس Y ahora es el turno del monitor de lengua árabe que llevará también al Santo Padre el afecto de los fieles y hará un resumen de su catequesis centrada en el tema de la oración. مفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنتلو صلاة الآباء باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية وخاصة للأطفال والمسنين والمرضى والمتألمين. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في صلاة موسى في إطار تعليمه في موضوع الصلاة. قال قداسته: كان موسى بحسب الاعتبارات البشرية إنسانا فاشلا في حياته، كان موظفا لدى الفرعون، ثم اضطر إلى الهرب إلى برية مدين. هناك دعاه الله ليقود شعب إسرائيل. كان موسى ذا طباع صعبة ومحاورا عنيدا مع الله، فعارض موسى الله فيما أراده الله منه وأكثر من الحجج، فقال إنه لا يستحق هذه الرسالة ولا يعرف اسم الله ولن يصدقه الإسرائيليون ولسانه ثقيل. وكرر السؤال على الله مرارا: لماذا أرسلتني؟ لماذا تريد تحرير هذا الشعب؟ بهذه المخاوف وبقلبه الحائر المتردد كان موسى إنسانا مثلنا، لكنه كان قريبا جدا من الله لدرجة أنه استطاع أن يتحدث معه وجها لوجه وبقي في Y الوقت. el monitor de lengua árabe explica que la posición de intercesión es la posición de los santos, que son puentes entre Dios y su pueblo. Y en este sentido, Moisés, el más grande profeta de Jesús, fue nuestro abogado e intercesor. ويداه مرفوعتان إلى العلا إلى الله، فهو في شخصه مثل جسر بين السماء والأرض. وأنهى قداسة البابا تعليمه قائلا:
إن موقف الشفاعة هو موقف القديسين الذين هم جسور بين الله وشعبه. بهذا المعنى كان موسى النبي الأعظم ليسوع محامينا وشفيعنا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba che seguono questo incontro attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Saludo a los fieles de lengua árabe que siguen este encuentro a través de los medios de comunicación social. Moisés nos insta a rezar con el mismo ardor que Jesús, a interceder por el mundo, a recordar que éste, a pesar de todas sus fragilidades, siempre pertenece a Dios. Y el mundo vive y prospera gracias a la bendición de los justos, a la oración de piedad que los santos elevan sin cesar por los hombres. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. أحيي جميع المؤمنين الناطقين باللغة العربية متابعين لهذه المقابلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يحثنا موسى على الصلاة بمثل صلاة يسوع الحارة وعلى التشفع من أجل العالم، وأن نتذكر أنه على الرغم من كل ضعفه إنما هو دائما علم الله، ويعيش العالم ويزدهر بفضل بركة البار وصلاة التقوى التي يرفعها القديسون باستمرار من أجل الناس. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من كل شر. Y nos vamos acercando al final de esta audiencia general, en la cual también el monitor de lengua polaca hará llegar el saludo al Papa Francisco de parte de la Iglesia de Polonia y hará la síntesis de la catequesis de hoy centrada en la oración. Z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie odmówimy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli wszystkim apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Y este es el resumen de la catequesis en lengua polaca. Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszej katechezie mówimy o modlitwie Mojżesza. Stając w obronie uciśnionego ludu wybranego, jak pamiętamy, zabił Egipcjanina. W chwili, kiedy Bóg go powołuje, jest życiowym bankrutem. Przepadła jego kariera. Na pustyni Madian wypasa owce. Tam również doświadczy obecności Boga, który objawi się jemu w płonącym krzewie. Otrzymuje polecenie, by zatroszczył się o lud Izraela. W dialogu z Bogiem Mojżesz przedstawia swoje wątpliwości. Później, pełen obaw, będzie pytał Boga, dlaczego? Dlaczego mnie posłałeś? Dlaczego chcesz wyzwolić ten lud? Rozmawiając z Bogiem twarzą w twarz, wstawia się za ludem, usprawiedliwia jego postępowanie. Pełni rolę jakby pomostu między niebem a ziemią. W chwili, gdy lud uczyni sobie bożka ze złota, błaga o litość. Y el monitor de lengua polaca explica que en el diálogo con Dios Moisés presenta sus dudas. Entonces, lleno de miedo, le preguntará a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me enviaste? ¿Por qué quieres liberar a este pueblo? Hablando con Dios cara a cara, intercede por el pueblo, justificando sus acciones. Actúa como una especie de puente entre el cielo y la tierra. I przekonania, że mimo wszystko jego słabości, zagubienie, zawsze należy on do Boga. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti polacchi. Saludo cordialmente a todos los polacos. Hoy es la memoria litúrgica del santo hermano Albert Mielowski, protector de los pobres.
Él ayudaba a los sin techo y a los marginados a encontrar un lugar digno en la sociedad. Habiendo imitado el ejemplo de San Francisco de Asís, se le llamaba el pobrecillo polaco. El lema de su vida era ser bueno como el pan. Sigámoslo en el amor fraternal, llevando ayuda a los hambrientos, a los derrotados de la vida, a los pobres, a los necesitados y especialmente a los sin techo. Alabado sea Jesucristo. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie Polaków. Dzisiaj przypada liturgiczne wspomnienie świętego brata Alberta Chmielowskiego, opiekuna ubogich. Pomagał on bezdomnym i zmarginalizowanym powracać do godnego życia w społeczeństwie. Na wzór świętego Franciszka z Asyżu nazywany jest polskim biedaczyną. Jego życiową dewizą było zawołanie być dobrym jak chleb. Naśladujemy go w bratniej miłości, niosąc pomoc głodnym, zagubionym życiowo, ubogim, potrzebującym, a zwłaszcza bezdomnym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Y por último escucharemos los saludos a los fieles de lengua italiana. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana collegati attraverso i mezzi di comunicazione desiderano esprimerle Los sincera fieles de lengua italiana conectados a través de los medios de comunicación desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su universal ministerio apostólico. En la conclusión de la audiencia recitaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, extensible de modo especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. Ricorre oggi la giornata della coscienza. Hoy se celebra el Día de la Conciencia, inspirado en el testimonio del diplomático portugués Arístides de Sousa Mendes, quien hace 80 años decidió seguir la voz de la conciencia y salvó la vida de miles de judíos y otros perseguidos. Que la libertad de conciencia pueda ser respetada siempre y en todas partes, y que cada cristiano pueda dar ejemplo de coherencia con una conciencia recta e iluminada por la palabra de Dios. Saluto i fedeli di lingua italiana. Dopodomani Saludo a los fieles de lengua italiana. Pasado mañana es la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, una fiesta tan querida por el pueblo cristiano. Los invito a descubrir las riquezas que se esconden en el corazón de Jesús y aprender a amar al prójimo. Dirijo mis pensamientos a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Vuelvan su mirada al corazón de Jesús y encontrarán paz, consuelo y esperanza. Di cuore vi benedico. Los bendigo de corazón. Y ahora nos disponemos